Hola, buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy tiene por título Sé prudente. Si llegas a un lugar y son muchas personas para comer y te invitaron, sé prudente, ¿verdad? No vas a servirte mucho y vas a dejar a los demás sufriendo, ¿verdad? De que les va a tocar un taquito o a algunos no les va a tocar. Si llegas a un lugar eh, en forma inesperada y ves que están viendo una película, ves la situación, pues sé prudente, ¿verdad? Ay, vengo más tarde o vengo otro día y no sentirte mal. Actúa con sensatez, sé moderado. Una persona que es prudente vive la templanza, es decir, tiene dominio propio en cuanto al hablar, en cuanto al actuar, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Es una forma de ser prudente. Ser prudente te evita daños o un mal a otra persona. Te hace también respetar la vida de los demás. Por ejemplo, también si ya es tarde, estás en un lugar, estás viendo que todos los de la casa ya tienen sueño, sé prudente y hay que retirarse. Si a lo mejor a donde fuiste te invitaron a desayunar, después ya se hizo más tarde y te invitaron a comer, sé prudente y entonces vete antes de que sea la hora de la cena o coopera para que no seas una carga. Tienes que ser prudente en diferentes formas en tu vida. Eh, si ves que a unas personas, una pareja, ¿verdad? Empiezan a discutir, o tú eres la persona que está discutiendo como pareja, o sea, tienes que ser prudente y moderarte, tener dominio propio, no es el lugar delante de los demás, eh, tienes que pensar, o sea, tienes que ser luz. Entonces, ser prudente es parte de ser un hijo de Dios, porque una persona prudente sí requiere tener ese fruto del dominio propio. Y hoy le vamos a dar un poquito más de peso, por decir, a la prudencia en cuanto al hablar. Y vamos a ver unos versículos. Si me quieren acompañar en Proverbios 16, 21. Dice así, el sabio de corazón es llamado prudente. ¿Por qué? Porque una persona sabia ha estado leyendo la palabra, la tiene en su corazón y actúa conforme a ella. Por lo tanto, es prudente y sabe en qué momento hablar o cuándo actuar, cuándo retirarse, cuándo quedarse callado, qué decir, qué no decir. Dice ahí mismo en Proverbios 16, 21, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Sí? Obviamente cuando una persona te habla bien, te habla cosas que te edifican, que son buenas, pues haces que la sabiduría aumente y también en tus oyentes. Dice el 23 del mismo Proverbios 16, el corazón del sabio hace prudente su boca. Entonces, si tú te consideras una persona sabia porque estás aprendiendo la palabra de Dios, porque la estás aplicando, se tiene que notar en lo que sale de tu boca. Tienes que ser sabio, tienes que ser prudente con lo que tú dices, de manera que, como dice en la segunda parte del 23, y añade gracia a sus labios. Que lo que salga de tu boca sea agradable. A lo mejor hay cosas que no nos van a gustar escuchar, pero como le digo luego a alguno de mis hijos, hay que adornarlo a veces, no porque seas falso, sino porque tampoco puedes o debes lastimar a los demás. Debes de ser prudente en la forma que corriges, que exhortas a los demás. Como dicen en la palabra también, tiene que ser con amor cuando tú exhortas a alguien. En el versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Fíjate qué hermoso, o sea, cuando tú utilizas la palabra de Dios, la sabiduría que has adquirido al estar en ese contacto con Dios, en esa oración constante, en esa comunión, en estudiar su palabra, entonces que las palabras que tú vas a decirle a los demás, ya sea para un consejo o para la misma plática, pues van a ser cosas que edifican, van a ser cosas que te van a hacer sentir al otro mejor
tan así como dice aquí que es suavidad al alma, van a confortar su alma, consolarla o darle fortaleza o animarle a luchar por aquello en que se le exhortó y medicina sus huesos. Fíjate qué maravilloso, o sea, algo que va a ser una medicina y solamente son palabras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan especial que no necesitas de muchas más cosas. Hace el efecto que tiene que hacer, pero depende de la prudencia en cómo tú utilices esas palabras, esa exhortación, ese consejo. Bueno, el último versículo que vamos a ver es Proverbios 17:28. Y fíjense algo que me llamó mucho la atención. Casi siempre dicen, esa persona es muy necia, qué imprudente, ¿cómo es posible? Etcétera. Pero dice en ese versículo, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Así que dices, Dios mío, no dijo nada, ay, se quedó callado. Eso es así como, porque a veces de verdad que hemos sido muy imprudentes en algunas áreas, en algunas situaciones. Y fíjense que dice después de ahí mismo en el Proverbios 17:28, dice así, el que, el que cierra sus labios es entendido. Entonces, como quien dice, cuando nosotros a veces preferimos quedarnos callados, somos personas entendidas, personas que entienden que hay momentos para hablar, hay momentos para quedarse callado, hay momentos para decir algo, hay momentos en que mejor uno debe permanecer, como dicen, neutral o en la línea. Entonces, si lo que tú vas a decir del otro no es bueno, mejor cierra tus labios, como dice aquí. O es decir, sé entendido, sé prudente. Entonces los quiero invitar para que ustedes y yo pensemos antes de hablar y antes de actuar. Y en algunas situaciones, si nos llegan a llamar la atención, si llegamos a ver algo que no nos agrada, pues seamos prudentes. Si a veces hay cosas que no debemos de decirlas, aunque sean necesarias, fuesen necesarias, ¿qué podemos hacer? Pues orar, ponerlo en manos de Dios, orar por esa persona. Si la persona te pide el consejo, pues tú con sabiduría, con un corazón prudente, pues vas a poder darle las palabras adecuadas para que puedas ser exacto, ser, ¿cómo se dice?, ad hoc a lo que necesita el otro. Entonces te invito a que seamos de palabras que agraden al otro, seamos de palabras que edifiquen, y esto también nos va a traer armonía para estar en una convivencia más sana con los demás y que realmente puedan decir, me gusta estar con esa persona porque lo que dice es sabio, lo que dice me alegra, la forma en que me exhorta me hace crecer. Y bueno, tanto en las palabras, que es lo que hoy nos dimos más a abocar en los versículos, como en el actuar. Entonces, los invito a que seamos prudentes. Cuídense mucho y vamos a despedirnos con una breve oración. Dios hermoso, muchas gracias porque nos añades sabiduría con tu palabra. Ayúdanos a guardar estos labios y a veces si es necesario porque somos muy imprudentes o porque aún no controlamos el impulso para hablar o decir cosas, que a veces pues seamos tan literales en taparnos la boca y mejor quedarnos callados y orar y decirte a ti lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos agobia, lo que nos enoja, pero de forma que no lastimemos a otros y podamos estar en paz como tú nos pides. Ayúdanos para que realmente seamos luz y seamos de un dominio propio. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, que siempre hace algo para transformar nuestras vidas y poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, eso es todo por hoy y cuídense mucho y aplíquenlo en casa.